Ella pensó que solo estaba aceptando un simple trabajo como cocinera en una hacienda lejana, pero terminó convirtiéndose en la obsesión del hombre más poderoso de la región. Lo que parecía solo una atracción intensa se transforma en un romance arrebatador, hasta que el miedo la hace huir en plena madrugada. Ahora deberá enfrentar la verdad. Confundió protección con peligro. Esta historia te atrapará hasta el último suspiro. El sol de octubre doraba los campos infinitos de la finca más grande de toda Andalucía, cuando Esperanza Morales bajó del autobús con una maleta de cartón y el corazón lleno de esperanzas. A sus 24 años, había aceptado el trabajo de cocinera en la hacienda de don Alejandro Mendoza porque necesitaba desesperadamente el dinero para ayudar a su familia. Lo que no sabía era que aquel empleo cambiaría su vida para siempre. La casa principal se alzaba imponente ante ella, con sus muros blancos y tejas rojas que brillaban bajo el sol andaluz. Los olivos centenarios creaban sombras danzantes en el camino de piedra, y el aroma a romero y lavanda flotaba en el aire tibio. Esperanza apretó su maleta contra el pecho, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. ¿Es usted la nueva cocinera? La voz grave la sobresaltó. Se giró y su aliento se cortó. Alejandro Mendoza estaba parado a unos metros de distancia, y era más imponente de lo que había imaginado. Alto, de al menos 1,85 m, con hombros anchos que llenaban perfectamente la camisa blanca que llevaba remangada. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado por el viento, y sus ojos, Dios santo, sus ojos eran del color del café recién molido, intensos y penetrantes de una manera que la hizo sentir como si pudiera ver directamente en su alma. Sí, señor Mendoza, soy Esperanza Morales, logró articular extendiendo una mano temblorosa. Cuando él tomó su mano para estrecharla, un escalofrío eléctrico recorrió todo su cuerpo. Las manos de Alejandro eran grandes, callosas por el trabajo, pero sorprendentemente gentiles. Las mantuvo entre las suyas un momento más de lo necesario, y Esperanza sintió que sus mejillas se encendían. «Alejandro», dijo él, sin soltarla inmediatamente, «aquí todos me llaman por mi nombre. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». Su voz tenía un timbre profundo que vibraba en algún lugar profundo de su pecho, y cuando finalmente liberó su mano, Esperanza sintió una extraña sensación de pérdida. «Venga, le enseñaré la cocina y sus aposentos», continuó él, caminando a su lado hacia la casa. Mientras recorrían los pasillos amplios decorados con azulejos tradicionales y muebles de madera oscura, Esperanza se sintió diminuta a su lado. Alejandro emanaba una autoridad natural que llenaba cada espacio, pero había algo más, algo que no podía definir. La forma en que la miraba de reojo, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro, la ponía nerviosa y emocionada a la vez. La cocina era un sueño hecho realidad, amplia, llena de luz natural, con una isla central de mármol y todos los electrodomésticos que una cocinera podría desear. Las ventanas daban a un huerto donde crecían tomates, albahaca y pimientos que llenaban el aire de fragancias frescas. «Espero que sea de su agrado», dijo Alejandro, observando atentamente su reacción. «Es perfecta», susurró Esperanza, tocando con reverencia la superficie de mármol. «Nunca he cocinado en un lugar tan hermoso». Algo cambió en la expresión de Alejandro cuando vio la admiración genuina en sus ojos. Su rostro, habitualmente serio y controlado, se suavizó de una manera que lo hacía parecer más joven, más vulnerable. «Sus habitaciones están en el ala este», dijo, guiándola por una escalera de hierro forjado. «Tendrá privacidad completa, pero si necesita algo, cualquier cosa, mi oficina está en el primer piso de la casa principal». El cuarto que le había asignado era acogedor y luminoso, con una cama cubierta por una colcha bordada a mano y un balcón que daba a los campos de girasoles. Esperanza se acercó a la ventana y suspiró de placer al ver la vista. «¿Le gusta?», preguntó Alejandro desde atrás, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Es más de lo que jamás soñé», admitió, girándose hacia él. Por un momento se quedaron así,
mirándose en silencio. Los ojos de Alejandro recorrieron su rostro con una intensidad que la hizo temblar. Tenía pestañas largas y oscuras que cualquier mujer envidiaría, y cuando la miraba así, Esperanza sentía como si fuera la única persona en el mundo. «Cenaré a las 9», dijo finalmente rompiendo el hechizo. «Nada complicado. Me gusta la comida simple, bien preparada». «Por supuesto», murmuró ella, todavía perdida en la profundidad de su mirada. Alejandro se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Esperanza», dijo su nombre como si fuera una oración. «Me alegra que esté aquí». Cuando se fue, Esperanza se dejó caer en la cama, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que saldría de su pecho. Nunca en su vida había sentido algo así por un hombre. La forma en que Alejandro la miraba, como si fuera algo precioso y frágil, la hacía sentir hermosa por primera vez. Desde la ventana de su oficina, Alejandro observaba cómo ella exploraba el jardín de hierbas aromáticas, tocando delicadamente las hojas de menta y tomillo. Había algo en la gracia natural de sus movimientos que lo hipnotizaba. Sus manos eran pequeñas y elegantes, y cuando se llevó una hoja de albahaca a la nariz para olerla, cerró los ojos con una expresión de puro placer que hizo que algo se retorciera en su estómago. A los 38 años, Alejandro Mendoza había construido un imperio. Era dueño de más de 10.000 hectáreas, tenía inversiones en media España y era respetado y temido en igual medida en el mundo de los negocios. Pero nunca, jamás, había sentido lo que sintió cuando esa mujer de ojos color miel le sonrió tímidamente en el camino de entrada. Era como si algo que había estado dormido en su pecho durante toda su vida hubiera despertado de repente, rugiendo y exigiendo atención. Esperanza Morales era hermosa, sí, pero había algo más. Algo en la forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba, en cómo sus ojos se iluminaban con curiosidad genuina, en la gracia inconsciente con que se movía. Esa noche, cuando Esperanza le sirvió una cena de gazpacho andaluz, pescado a la plancha con limón y patatas arrugadas, Alejandro supo que estaba perdido. Cada bocado sabía a gloria, pero lo que realmente lo cautivó fue observarla mientras esperaba nerviosamente su aprobación. «Está exquisito», dijo, y la sonrisa que iluminó el rostro de Esperanza fue como el amanecer después de la noche más larga de su vida. Esa noche, por primera vez en años, Alejandro Mendoza no pudo dormir, y por primera vez en su vida no fue por los negocios. La primera semana en la hacienda pasó como un sueño dorado para Esperanza. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de Alejandro y había desarrollado una rutina que la llenaba de satisfacción. Café recién molido, tostadas de pan casero con aceite de oliva virgen de sus propios olivares, huevos de las gallinas de la finca y mermelada de naranja amarga que ella misma había preparado. Lo que no esperaba era que Alejandro comenzara a aparecer en la cocina mucho antes de la hora habitual del desayuno. «Buenos días, Esperanza», dijo esa mañana de viernes, apareciendo en la puerta de la cocina cuando apenas eran las 6:30. Ella se sobresaltó, casi dejando caer la jarra de café que tenía en las manos. Vestía unos vaqueros gastados y una camisa de cuadros que realizaba el color dorado de su piel, y tenía el cabello húmedo, como si acabara de ducharse. «Buenos días, señor Alejandro», se corrigió rápidamente, sintiendo cómo sus mejillas se coloreaban. «El desayuno estará listo en 20 minutos». «No tengo prisa», dijo él, apoyándose contra la isla de mármol con una naturalidad que la desconcertó. «¿Puedo ayudar en algo?» Esperanza lo miró sorprendida. En toda la semana que llevaba allí, había observado cómo los empleados lo trataban con una mezcla de respeto y temor reverencial. Era un hombre que claramente estaba acostumbrado a que otros hicieran las cosas por él, no alguien que ofreciera ayudar en la cocina. «No es necesario», murmuró, concentrándose en batir los huevos para no tener que mirarlo directamente. Su presencia llenaba la cocina de una energía que la ponía nerviosa. «Insisto», dijo él, y antes de que pudiera protestar se había acercado a la estufa donde ya tenía el aceite calentándose. «Mi abuela me enseñó a hacer huevos fritos cuando era niño. Nunca he perdido la práctica». Estar tan cerca de él era una tortura dulce.
Alejandro era alto y sólido, y cuando se movía a su lado, Esperanza podía oler su colonia mezclada con el aroma a jabón y algo indefiniblemente masculino que la hacía sentir mareada. Sus manos grandes y seguras manejaban la sartén con una destreza que la sorprendió. «Así», murmuró él, más para sí mismo que para ella, concentrado en voltear los huevos en el momento exacto. «Mi abuela decía que el secreto estaba en el amor que le pones». «¿Vivía con su abuela?», preguntó Esperanza, curiosa a pesar de su nerviosismo. Alejandro se quedó quieto por un momento, como si la pregunta lo hubiera sorprendido. «Después de que murieron mis padres, sí», respondió finalmente, su voz más suave de lo habitual. «Era una mujer sabia. Me enseñó que un hogar no es solo un lugar, sino el sentimiento que lo llena». Algo en su tono hizo que Esperanza lo mirara de verdad por primera vez esa mañana. En sus ojos había una sombra de tristeza que no había visto antes, una vulnerabilidad que contrastaba con la imagen de poder que proyectaba habitualmente. «Debía de quererle mucho», dijo suavemente. «Y yo a ella», admitió él sirviéndole los huevos en el plato con cuidado. «Era la única persona que me veía como algo más que el heredero del Imperio Mendoza». Cuando sus dedos se rozaron al pasarle el plato, ambos se quedaron inmóviles. El contacto duró solo un segundo, pero fue suficiente para que una corriente eléctrica recorriera todo el cuerpo de Esperanza. Los ojos de Alejandro se oscurecieron y por un momento parecía que iba a decir algo más. «Alejandro», una voz cortante interrumpió el momento. «Te he estado buscando». Un hombre de mediana edad había aparecido en la puerta de la cocina. Era delgado, con el cabello gris peinado hacia atrás y una expresión que a Esperanza no le gustó nada. La forma en que la miró como si fuera un obstáculo en su camino la hizo sentir incómoda. «Ricardo», saludó Alejandro, y Esperanza notó cómo su postura cambió inmediatamente, volviéndose más rígida, más distante. «Esperanza, él es Ricardo Herrera, el administrador de la finca. Ricardo, ella es Esperanza, nuestra nueva cocinera». «Encantado», dijo Ricardo, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Alejandro, necesitamos revisar los contratos de exportación. Es urgente». «Ahora voy», respondió Alejandro, pero no se movió inmediatamente. En su lugar se giró hacia Esperanza. «Gracias por el desayuno. Estaba delicioso». «De nada», murmuró ella, sintiendo la mirada penetrante de Ricardo sobre ambos. Cuando se fueron, Esperanza se quedó sola en la cocina, pero la sensación de que algo había cambiado persistía. Durante el resto de la mañana, mientras preparaba la comida y organizaba la despensa, no pudo dejar de pensar en la expresión de Alejandro cuando habló de su abuela, en la ternura inesperada en su voz. No fue hasta la tarde que volvió a verlo. Estaba en el huerto recogiendo tomates para la cena cuando sintió que alguien la observaba. Se enderezó y lo vio parado junto a la puerta de la cocina, con las mangas de la camisa remangadas y una expresión indescifrable. «¿Necesita ayuda?», preguntó él, acercándose lentamente. «Ya casi termino», respondió ella, pero sus manos temblaron ligeramente al arrancar otro tomate maduro. Alejandro se agachó a su lado y comenzó a recoger tomates también, trabajando en silencio. Esperanza era muy consciente de su proximidad, de cómo sus músculos se tensaban bajo la tela de la camisa cuando se estiraba para alcanzar una rama alta. «Esperanza», dijo de repente, su voz más ronca de lo habitual. «¿Sí?», murmuró ella, sin atreverse a mirarlo. «¿Es feliz aquí?». La pregunta la sorprendió por su intensidad. Cuando finalmente levantó la vista, encontró sus ojos clavados en ella con una expresión tan intensa que le cortó la respiración. «Sí», susurró, «mucho». Algo brilló en los ojos de Alejandro, algo que parecía alivio mezclado con otra emoción que ella no supo identificar. «Me alegra», dijo, y su mano se movió como si fuera a tocarla, pero se detuvo a centímetros de su mejilla. «Me alegra mucho». Esa noche, después de servir la cena y limpiar la cocina, Esperanza se sentó en su balcón a contemplar las estrellas. El aire nocturno llevaba el aroma de los jazmines que crecían bajo su ventana, y a lo lejos podía escuchar el sonido suave del viento entre los olivos. Lo que no sabía era que desde su oficina,
Alejandro también contemplaba la noche, pero sus ojos estaban fijos en la figura delicada que se recortaba contra la luz tenue de su habitación. Por primera vez en su vida, entendía lo que significaba no poder apartar la mente de una persona, lo que era sentir que cada momento sin verla era un momento perdido, y en algún lugar profundo de su pecho, algo que había estado dormido durante años comenzaba a despertar con una fuerza que lo asustaba y lo emocionaba a partes iguales. Esperanza Morales había llegado a su vida como una brisa fresca de primavera, y Alejandro Mendoza comenzaba a entender que nunca volvería a ser el mismo hombre que era antes de conocerla. Durante la segunda semana, las apariciones de Alejandro en la cocina se volvieron más frecuentes y menos casuales. Esperanza comenzó a notar un patrón. Él siempre encontraba una razón para estar cerca cuando ella trabajaba. «Buenos días», dijo esa mañana de lunes, apareciendo cuando ella apenas había comenzado a preparar la masa para el pan. «Buenos días, Alejandro», respondió, ya acostumbrada a sus visitas matutinas, aunque su corazón seguía acelerándose cada vez que lo veía. Esta vez él no se limitó a observar. Se acercó al fregadero y comenzó a lavar los tomates que ella había recogido la noche anterior, trabajando en silencio con una concentración que la intrigó. «No tiene que hacer eso», murmuró Esperanza, amasando la pasta con más fuerza de la necesaria. «Quiero hacerlo», respondió él simplemente, y algo en su tono la hizo detenerse. Cuando se giró para mirarlo, Alejandro estaba secando cuidadosamente cada tomate, como si fuera la tarea más importante del mundo. La luz de la mañana que entraba por la ventana creaba reflejos dorados en su cabello oscuro, y Esperanza sintió un tirón extraño en el pecho. «¿Por qué?», preguntó suavemente. Alejandro levantó la vista y sus ojos se encontraron. Por un momento, el aire entre ellos se espesó con una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. «Porque me gusta estar aquí», admitió finalmente, su voz ronca. «Contigo». Las mejillas de Esperanza se encendieron, pero no apartó la mirada. Había algo en la forma en que él la miraba, como si fuera un tesoro que acabara de descubrir, que la hacía sentir preciosa y deseada de una manera que nunca había experimentado. «Alejandro», comenzó, pero no sabía qué decir. Él dejó el último tomate y se acercó lentamente, deteniéndose cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las motas doradas en sus ojos oscuros. «¿Te molesta que esté aquí?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No», respondió ella inmediatamente, y fue sorprendentemente honesta. «No me molesta». Una sonrisa lenta, la primera sonrisa verdadera que ella había visto en su rostro, transformó completamente sus facciones. Era devastadoramente hermoso cuando sonreía, y Esperanza sintió que sus rodillas se debilitaban. «Bien», murmuró él, y su mano se alzó como si fuera a tocar su mejilla, pero en el último momento se detuvo y la dejó caer. «Porque no creo que pueda mantenerme alejado». El resto de la mañana transcurrió en una especie de danza silenciosa. Alejandro no se fue, sino que encontró pequeñas formas de ayudar, picando cebolla con una precisión que la sorprendió, removiendo la salsa para que no se pegara, alcanzándole ingredientes antes de que ella tuviera que pedirlos. Era como si pudiera anticipar sus necesidades, y la naturalidad con que trabajaban juntos era al mismo tiempo reconfortante y perturbadora. «¿Dónde aprendió a cocinar?», preguntó Esperanza mientras él pelaba patatas con manos expertas. «Mi abuela, como le dije», respondió concentrado en su tarea. «Después de que murieron mis padres cuando tenía 12 años, ella insistió en que aprendiera a cuidar de mí mismo. Decía que un hombre que no sabe preparar su propia comida nunca será verdaderamente independiente». «Era una mujer sabia», comentó Esperanza suavemente. «Lo era», coincidió él, y luego la miró de una manera que la hizo sentir como si acabara de decir algo profundamente importante. «Te habría gustado mucho. Y tú le habrías gustado a ella». Antes de que Esperanza pudiera responder, Ricardo apareció en la puerta de la cocina. Esta vez, su expresión era aún más severa que la anterior. «Alejandro, los inversores de Sevilla están esperando», dijo con impaciencia. «Llevan 20 minutos en tu oficina». Alejandro se tensó visiblemente.
y Esperanza vio cómo la máscara del empresario despiadado volvía a su lugar. «Voy enseguida», respondió, pero su tono era claramente molesto. «Es la tercera vez esta semana que llegas tarde a una reunión importante», continuó Ricardo, y Esperanza notó cómo su mirada se deslizó hacia ella con desaprobación. «Quizás deberías considerar minimizar las distracciones». El aire en la cocina se volvió gélido. Alejandro se enderezó lentamente, y cuando habló, su voz tenía un filo peligroso que hizo que Esperanza se estremeciera. «Ten cuidado con lo que dices, Ricardo», advirtió con voz baja pero amenazante. «Y ten mucho cuidado con cómo miras a la señorita Morales». Ricardo retrocedió un paso, claramente sorprendido por la vehemencia de la respuesta. «Por supuesto, no quise insinuar nada impropio», se apresuró a decir. «Solo me preocupo por tu tiempo. Sabes que es valioso». «Mi tiempo es mío», replicó Alejandro fríamente, «y cómo decida usarlo no es asunto tuyo». Después de que Ricardo se fuera, visiblemente incómodo, Alejandro se quedó inmóvil por unos momentos, con las manos apoyadas en la isla de mármol y la respiración ligeramente acelerada. «Lo siento», dijo finalmente sin mirarla. «No debería haber presenciado eso». «¿Está bien?», preguntó Esperanza suavemente, preocupada por la tensión que veía en sus hombros. Cuando él levantó la vista, había algo feroz en sus ojos que la hizo retroceder un paso. «Nadie», dijo con voz ronca, «nadie tiene derecho a hablar de ti de esa manera, o a insinuar que eres una distracción. Pero lo soy, ¿verdad?». Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas. «Una distracción, quiero decir». Alejandro la miró fijamente durante un largo momento, y cuando habló, su voz estaba cargada de una intensidad que la hizo temblar. «Sí», admitió crudamente, «eres la distracción más hermosa y devastadora que he tenido en mi vida». Sin otra palabra, se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Esperanza con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Esa tarde, mientras preparaba un guiso de cordero para la cena, Esperanza no pudo concentrarse en otra cosa que no fueran las palabras de Alejandro. La forma en que había defendido su honor, la ferocidad en su voz cuando habló de ella, la honestidad brutal de su confesión. Desde su oficina, Alejandro intentaba concentrarse en los contratos que tenía frente a él, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la ventana que daba a la cocina. Podía ver a Esperanza moviéndose con gracia entre los fogones, y cada vez que la veía, sentía como si algo salvaje y hambriento se retorciera en su pecho. Nunca en sus 38 años había sentido algo tan abrumador, tan fuera de su control. Esperanza Morales no era solo una distracción, era una obsesión que crecía más fuerte cada día, y él comenzaba a entender que no había forma de detenerla. Y por primera vez en su vida, no estaba seguro de querer hacerlo. La tercera semana trajo consigo cambios que Esperanza no supo cómo interpretar. Alejandro había comenzado a aparecer en los momentos más inesperados, siempre con alguna excusa plausible, pero su presencia constante empezaba a generar comentarios entre los empleados. «La nueva cocinera tiene al jefe completamente hechizado», escuchó que susurraba una de las mucamas mientras limpiaba los ventanales del comedor. «Nunca lo había visto comportarse así», respondió otra. «Ayer lo vi parado en la puerta de la cocina durante media hora, solo observándola trabajar». Esperanza fingió no escuchar, pero las palabras se clavaron en su mente como espinas. Era tan obvio. Se notaba tanto la tensión que crecía entre ellos. «Buenos días, Esperanza». La voz familiar de Alejandro la sobresaltó, como cada mañana, pero esta vez, cuando se giró para saludarlo, notó algo diferente en su expresión. Sus ojos, siempre intensos, parecían más oscuros, más hambrientos, y la forma en que recorrió su figura con la mirada, desde la punta de sus zapatos hasta el moño despeinado en su cabeza, hizo que un calor líquido se extendiera por todo su cuerpo. «Buenos días», logró articular, consciente de que su voz sonaba más ronca de lo habitual. «¿Qué vas a preparar hoy?», preguntó él, acercándose más de lo necesario para mirar los ingredientes que había dispuesto sobre la mesa. «Paella valenciana», respondió, tratando de concentrarse en su trabajo y no en el aroma embriagador de su colonia mezclada con algo indefiniblemente masculino.
Pensé que podría gustarle. «Me gusta todo lo que cocinas», dijo él, y su voz tenía un matiz que la hizo estremecerse. Todo. Cuando comenzó a preparar el sofrito, Alejandro no se limitó a observar como de costumbre. Esta vez se colocó directamente detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo a través de la fina tela de su vestido amarillo. «¿Te molesta que esté tan cerca?», murmuró él cerca de su oído, y su aliento cálido en su cuello hizo que Esperanza casi dejara caer la cuchara de madera. «No», susurró, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Bien», respondió él, y sus manos se posaron ligeramente en sus hombros. «Porque no puedo mantenerme alejado de ti». Sus dedos, grandes y cálidos, comenzaron a masajear suavemente la tensión de sus músculos, y Esperanza se derritió bajo su toque. Era la primera vez que la tocaba de manera tan íntima, y la sensación era tan abrumadora que tuvo que apoyarse contra la encimera para no caer. «Alejandro», susurró su nombre como una súplica, sin saber exactamente por qué lo estaba suplicando. «Me gusta cómo suena mi nombre en tus labios», murmuró él, y sus manos bajaron lentamente por sus brazos, dejando un rastro de fuego en su piel. «Me gusta demasiado». En ese momento, el sonido de pasos en el pasillo los separó abruptamente. Alejandro retrocedió justo cuando uno de los peones apareció en la puerta de la cocina con un mensaje urgente sobre el ganado. «Después», le prometió Alejandro con una mirada que la derritió completamente, antes de seguir al empleado fuera de la cocina. Esperanza se quedó temblando, incapaz de concentrarse en la paella. Sus manos temblaban tanto que tuvo que sentarse por un momento para recuperar la compostura. Lo que había pasado entre ellos había cruzado una línea invisible, y aunque la asustaba, también la emocionaba de una manera que no sabía cómo manejar. Por la tarde, mientras regaba las plantas del huerto, notó que varios empleados la observaban con expresiones que variaban entre la curiosidad y algo que parecía lástima. Cuando preguntó a María, la mucama más mayor, qué pasaba, la mujer la miró con preocupación genuina. «Ten cuidado, hija», le dijo en voz baja, mirando nerviosamente hacia la casa principal. «Don Alejandro es un buen hombre, pero tiene fama de ser muy intenso cuando algo le interesa, y muy posesivo». «¿Qué quiere decir?», preguntó Esperanza, aunque algo en su estómago se tensó. María vaciló antes de responder. «Ha habido situaciones antes, empleadas que se acercaron demasiado y tuvieron que irse súbitamente. Él no tolera la competencia ni las complicaciones». «¿Está insinuando que es peligroso?», preguntó Esperanza, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de la tarde. «No peligroso», se apresuró a aclarar María, «pero sí dominante. Cuando quiere algo lo consigue, y cuando algo es suyo, no permite que nadie más se acerque». Esa noche, durante la cena, Esperanza observó a Alejandro con nuevos ojos. La forma en que los empleados se movían a su alrededor con deferencia temerosa, cómo su sola presencia cambiaba la atmósfera de cualquier habitación, el poder que emanaba de cada gesto casual. «¿Está todo bien?», preguntó él, notando su silencio inusual. «Sí», mintió, sirviendo el postre de natillas con manos temblorosas. Alejandro se levantó de la mesa y se acercó a ella con esa gracia felina que caracterizaba todos sus movimientos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, alzó una mano y acarició suavemente su mejilla. «No me mientas», dijo suavemente, pero había un filo de acero en su voz. «Puedo ver cuando algo te preocupa». El toque, que debería haber sido reconfortante, la hizo estremecerse con una mezcla de deseo y aprensión. «Solo estoy cansada», murmuró sin atreverse a apartar la mirada de sus ojos oscuros. Alejandro la estudió durante un largo momento, y Esperanza tuvo la inquietante sensación de que podía leer cada uno de sus pensamientos. «Si alguien te ha dicho algo que te ha molestado», dijo finalmente su voz peligrosamente suave, «quiero que me lo digas». «No es nada así», se apresuró a decir. «Esperanza». Su nombre sonó como una advertencia en sus labios. «No me gusta verte preocupada, y me gusta menos pensar que alguien podría estar llenando tu cabeza de ideas que te alejen de mí». La intensidad en su voz, la forma posesiva en que habló de ella,
hizo que algo frío se extendiera por su espina dorsal, pero al mismo tiempo, cuando la miró con esos ojos oscuros llenos de una necesidad tan cruda que la dejó sin aliento, sintió que se derretía a pesar de sus miedos. «Nadie va a alejarte de mí», continuó él, su pulgar trazando círculos suaves en su mejilla. «¿Lo entiendes?» «Alejandro», susurró, perdida entre el miedo y el deseo que sus palabras despertaban en ella. «¿Lo entiendes?», repitió, y esta vez no era una pregunta, sino una demanda suave, pero inquebrantable. «Sí», murmuró, porque bajo la intensidad de su mirada no podía decir otra cosa. La sonrisa que iluminó su rostro fue devastadoramente hermosa, pero había algo feroz en ella que la hizo temblar. «Bien», murmuró inclinándose para besar su frente con una ternura que contrastaba completamente con la posesividad de sus palabras. «Muy bien». Esa noche, Esperanza se quedó despierta mucho tiempo, mirando el techo de su habitación. Las palabras de María resonaban en su mente, mezclándose con la memoria del toque de Alejandro y la promesa implícita en sus ojos. Por primera vez, desde que había llegado a la hacienda, se preguntó si no había cometido un error terrible al aceptar ese trabajo. Pero cuando cerró los ojos, lo único que podía ver era la sonrisa de Alejandro, y lo único que podía sentir era el eco de su toque en su piel. Y eso la asustaba más que cualquier advertencia. El jueves de la tercera semana amaneció gris y cargado de humedad. Las nubes se acumulaban en el horizonte como presagios de tormenta, y el aire tenía esa quietud pesada que precedía a la lluvia. Esperanza se sentía extrañamente inquieta mientras preparaba el almuerzo, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Alejandro no había aparecido en la cocina esa mañana, y aunque se dijo a sí misma que se alegraba de tener espacio para respirar, la verdad era que lo había echado de menos. Se había acostumbrado a su presencia constante, a la forma en que llenaba cualquier espacio con su energía magnética. Eran las 3 de la tarde cuando decidió llevar una bandeja con café y pastas caseras a su oficina. Se dijo que era simple cortesía, pero en el fondo sabía que necesitaba verlo, asegurarse de que estaba bien. La bandeja era más pesada de lo que había calculado, cargada con la cafetera de plata, tazas de porcelana y una selección de dulces que había preparado esa mañana. Mientras subía las escaleras hacia su oficina, las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear los ventanales. Fue al girar en el último escalón cuando sucedió. Su pie se enganchó en el borde de la alfombra persa, y por un momento horrible sintió que perdía el equilibrio. La bandeja se inclinó peligrosamente, las tazas resonaron contra la plata, y Esperanza cerró los ojos esperando el estrépito inevitable. Pero en lugar del sonido de la porcelana rompiéndose, sintió que unos brazos fuertes la rodeaban, estabilizándola contra un pecho sólido y cálido. Cuando abrió los ojos, se encontró con la mirada intensa de Alejandro, que había salido de su oficina justo a tiempo para evitar el desastre. «¿Estás bien?», preguntó él, su voz ronca de preocupación. «Sí, gracias», murmuró Esperanza, súbitamente consciente de que sus cuerpos estaban completamente pegados. Los brazos de Alejandro la rodeaban con firmeza, una mano en su cintura y la otra sujetando la bandeja que había logrado salvar en el último momento. «Ten cuidado», susurró él, pero no la soltó. En lugar de eso, la atrajo más hacia él, como si no pudiera soportar la idea de dejarla ir. Esperanza levantó la vista y se perdió en la profundidad de sus ojos oscuros. Había algo feroz y hambriento en ellos, algo que la hizo temblar no de miedo, sino de una anticipación que no sabía cómo nombrar. «Alejandro», susurró su nombre, y sonó como una súplica. «Dios», murmuró él, y su voz sonaba como si estuviera sufriendo. «¿Sabes lo que me haces?». Una mano se alzó para acariciar su mejilla con una ternura que contrastaba con la intensidad de su mirada. Sus dedos trazaron el contorno de su rostro como si estuviera memorizando cada detalle, cada curva. «Desde el momento en que llegaste», continuó, su pulgar rozando suavemente sus labios, «no he podido pensar en otra cosa que no seas tú. Te veo en mis sueños, te siento cuando no estás cerca, te deseo con una intensidad que me asusta».
El corazón de Esperanza latía tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. La forma en que la miraba, como si fuera lo más precioso del mundo, la hacía sentir hermosa y deseada de una manera que nunca había experimentado. «Yo también», admitió en un susurro apenas audible. «Yo también te deseo». Algo cambió en la expresión de Alejandro, algo primitivo y posesivo que hizo que sus ojos se oscurecieran aún más. Sin apartar la mirada de ella, dejó la bandeja en la mesa más cercana con cuidado, liberando ambas manos para sostenerla completamente. «Si me besas ahora», dijo con voz ronca, «no habrá vuelta atrás. ¿Lo entiendes?». En lugar de responder con palabras, Esperanza se alzó en puntas de pie y rozó sus labios con los de él en el más suave de los besos. Fue apenas un toque, pero fue suficiente para desatar algo salvaje y hambriento en Alejandro. Con un gemido gutural, la presionó contra la pared del pasillo, sus manos enredándose en su cabello, mientras capturaba sus labios en un beso que fue todo menos suave. Era desesperado, hambriento, como si hubiera estado muriendo de sed y ella fuera agua fresca. Esperanza se derritió contra él, sus manos aferrándose a su camisa mientras respondía al beso con una pasión que no sabía que poseía. Alejandro sabía a café y a algo indefiniblemente masculino que la embriagó completamente. «Esperanza», gimió su nombre contra sus labios, y el sonido viajó directamente a su centro, haciéndola estremecerse de deseo. Cuando finalmente se separaron para respirar, ambos estaban temblando. Alejandro apoyó su frente contra la de ella, sus respiraciones entremezclándose en el espacio estrecho entre ellos. «Eres mía», susurró él, y aunque las palabras deberían haberla asustado, en su lugar sintió una ola de satisfacción primitiva. «Dime que eres mía». «Soy tuya», murmuró ella, y las palabras sonaron como un voto sagrado en el silencio del pasillo. Los ojos de Alejandro brillaron con algo triunfal y feroz, y la besó de nuevo, esta vez con una posesividad que la hizo gemir contra su boca. Sus manos recorrieron su cuerpo con reverencia, como si estuviera adorando algo sagrado. El sonido de pasos en el piso inferior los separó bruscamente. Alejandro se apartó de ella con visible esfuerzo, sus ojos aún ardiendo de deseo no satisfecho. «Esta noche», dijo con voz ronca, «quédate después de la cena, tenemos que hablar». «¿Hablar?», preguntó ella, todavía aturdida por la intensidad de lo que había pasado entre ellos. Una sonrisa lenta y peligrosa curvó los labios de Alejandro. «Entre otras cosas», murmuró, y la promesa implícita en sus palabras hizo que Esperanza se sonrojara hasta las raíces del cabello. Afuera, la tormenta había comenzado en serio. La lluvia golpeaba los ventanales con furia, y los truenos resonaban en la distancia. Pero dentro del pasillo, el aire seguía cargado de una electricidad diferente, la que siempre existía entre dos personas que acababan de cruzar una línea de la que no había retorno. Alejandro recogió la bandeja y la guió hacia su oficina, con una mano posesiva en la base de su espalda. «Ahora», dijo, su voz aún ronca, «¿me acompañas a tomar café? Creo que necesitamos hablar de lo que acaba de pasar». Esperanza asintió incapaz de hablar. Sabía que su vida acababa de cambiar irrevocablemente, y aunque la asustaba la intensidad de lo que sentía por Alejandro, también sabía que no habría forma de volver atrás. Había cruzado al otro lado, al territorio peligroso del amor verdadero, y por primera vez en su vida se sentía completamente viva. Desde la ventana de la planta baja, Ricardo Herrera había observado toda la escena con una expresión de creciente preocupación. Sus planes para mantener a Alejandro enfocado en los negocios se estaban desmoronando rápidamente, y sabía que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. La nueva cocinera se había vuelto más que una distracción. Se había convertido en una obsesión que amenazaba todo lo que él había trabajado para construir. Y Ricardo no podía permitir que eso pasara. La tormenta se intensificó durante la tarde, convirtiendo el cielo en una sinfonía de grises y truenos que resonaban por toda la hacienda. Esperanza había pasado las horas siguientes al beso en un estado de nerviosismo y anticipación que la tenía incapaz de concentrarse en sus tareas habituales. Cada vez que recordaba la sensación de los labios de Alejandro contra los suyos,
La forma en que sus manos grandes y cálidas la habían sostenido contra la pared, sentía que una corriente eléctrica recorría todo su cuerpo. Se había cambiado de vestido 3 veces antes de decidirse por uno de algodón blanco que realzaba el color dorado de su piel, aunque inmediatamente se preguntó si no estaba siendo demasiado obvia. La cena transcurrió en una tensión silenciosa. Alejandro la observaba con una intensidad que la hacía temblar, sus ojos oscuros siguiendo cada uno de sus movimientos mientras servía la comida. Cuando sus dedos se rozaron al pasarle el plato, ambos se quedaron inmóviles por un momento, el aire entre ellos cargándose de electricidad. «La tormenta empeora», comentó él, su voz más ronca de lo habitual. «No creo que sea seguro que regreses a tu habitación esta noche». Esperanza sintió que sus mejillas se encendían. Sabía que había habitaciones de huéspedes en la casa principal, pero también sabía que esa no era la verdadera razón por la que él le estaba ofreciendo quedarse. «Si usted cree que es lo mejor», murmuró, sin atreverse a mirarlo directamente. «Lo creo», respondió él, y había algo definitivo en su tono que la hizo estremecerse. Después de limpiar la cocina y guardar todo en su lugar, Esperanza se encontró parada en la puerta del salón principal, donde Alejandro la esperaba frente a la chimenea encendida. Había cambiado la camisa formal por una más casual y tenía las mangas remangadas revelando antebrazos fuertes y bronceados. «Ven aquí», dijo suavemente, extendiendo una mano hacia ella. Esperanza se acercó lentamente, hipnotizada por la forma en que la luz del fuego jugaba en sus facciones. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, él tomó su mano y la guió para sentarse a su lado en el sofá de cuero. «¿Tienes frío?», preguntó, notando cómo ella temblaba ligeramente. «Un poco», mintió, porque el temblor no tenía nada que ver con la temperatura y todo que ver con su proximidad. Sin decir palabra, Alejandro tomó una manta de cachemira del respaldo del sofá y la envolvió con ella, sus manos demorándose en sus hombros más tiempo del necesario. «Mejor así», murmuró, pero no se apartó. En lugar de eso se quedó cerca, tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo. «Alejandro», comenzó, pero no sabía qué decir. «Háblame», dijo él suavemente, su mano alzándose para acariciar su mejilla. «Cuéntame de ti, de tu familia, de tus sueños. Quiero saberlo todo». Y así comenzó la conversación más íntima que Esperanza había tenido en su vida. Le habló de su familia humilde en el pueblo, de cómo había tenido que trabajar desde muy joven para ayudar con los gastos, de su amor por la cocina que había heredado de su abuela. Alejandro la escuchaba con una atención tan completa, tan enfocada, que se sintió como si fuera la única persona en el mundo. «¿Y tus sueños?», preguntó él cuando ella hizo una pausa. «¿Qué es lo que más deseas en la vida?». Esperanza vaciló porque la respuesta honesta era tan simple y al mismo tiempo tan imposible que la asustaba admitirla. «Quiero sentirme importante para alguien», susurró finalmente. «Quiero que alguien me vea realmente, no solo como una empleada o una carga, sino como alguien que vale la pena amar». Algo cambió en la expresión de Alejandro, algo tan intenso que la hizo contener la respiración. «¿No te das cuenta?», murmuró él, su voz cargada de emoción. «¿No ves cómo te miro? ¿Cómo cambias todo cuando entras en una habitación?». Sus manos enmarcaron su rostro con una ternura que contrastaba con la ferocidad de su mirada. «Eres la cosa más preciosa que me ha pasado en la vida», continuó, y sus palabras sonaron como un juramento. «Desde el momento en que llegaste, mi mundo entero gira a tu alrededor». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza, porque nunca en su vida había escuchado palabras tan hermosas dirigidas hacia ella. «No llores», susurró él limpiando sus lágrimas con los pulgares. «Por favor, no llores. Es que nunca nadie me había dicho algo así», admitió entre sollozos. «Nunca me había sentido tan importante». «Eres más que importante», murmuró Alejandro, inclinándose para besar su frente con una reverencia que la hizo temblar. «Eres esencial, eres mi obsesión, mi debilidad, mi fortaleza. Eres todo». Cuando él se inclinó para besarla, Esperanza se entregó completamente. Este beso fue diferente al del pasillo, más lento, más profundo,
cargado de promesas y sentimientos que ninguno de los dos había expresado con palabras. Las manos de Alejandro se enredaron en su cabello, deshaciendo el moño que llevaba y dejando que los mechones castaños cayeran como seda entre sus dedos. «Eres tan hermosa», murmuró contra sus labios, y la forma en que lo dijo, como si las palabras le dolieran físicamente, la hizo gemir suavemente. Se quedaron así durante horas, besándose con una pasión creciente frente al fuego, explorando la sensación de estar finalmente libres para tocarse, para expresar lo que había estado creciendo entre ellos durante semanas. Las manos de Alejandro recorrían su espalda, su cintura, sus brazos, pero siempre con respeto, siempre con reverencia. «Quédate conmigo esta noche», susurró él cuando finalmente se separaron, sus frentes tocándose y sus respiraciones entremezclándose. «No para, solo quédate. Quiero tenerte cerca». «Sí», susurró ella, porque la idea de separarse de él ahora era impensable. Alejandro la llevó a una de las habitaciones de huéspedes, decorada en tonos cálidos de crema y dorado. Cuando se detuvo en la puerta, parecía estar luchando consigo mismo. «Si cambias de opinión», dijo con voz ronca, «si en algún momento quieres que me vaya». «No quiero que te vayas», lo interrumpió ella, y la honestidad cruda en su voz hizo que los ojos de él se oscurecieran. «Esperanza», murmuró su nombre como una oración, y cuando la besó de nuevo, fue con una ternura tan abrumadora que ella supo, sin lugar a dudas, que se había enamorado perdidamente de él. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero dentro de esa habitación, envueltos en los brazos del otro, habían encontrado su propio refugio contra el mundo. Esa noche, Esperanza se durmió acurrucada contra el pecho de Alejandro, sintiendo por primera vez en su vida que estaba exactamente donde pertenecía. Y Alejandro, que nunca había dormido tan profundamente, soñó con futuros que nunca había osado imaginar. En la oscuridad de su propia habitación, Ricardo Herrera planeaba su siguiente movimiento, sabiendo que tenía que actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde para separar a la pareja, que amenazaba con arruinar todos sus planes. Los 2 meses siguientes fueron los más intensos y hermosos de la vida de Esperanza. Lo que había comenzado como una atracción magnética se había transformado en algo mucho más profundo y arrollador. Un amor que la consumía y la completaba a partes iguales. Alejandro se había vuelto adicto a su presencia. Durante las reuniones de negocios, inventaba excusas para ir a la cocina. Aparecía con el pretexto de revisar el menú o simplemente se quedaba parado en la puerta, observándola trabajar con una intensidad que hacía que todos los empleados murmuraran a sus espaldas. «Buenos días, mi amor», susurraba cada mañana cuando aparecía en la cocina antes del amanecer, y la forma en que pronunciaba esas palabras, como si fueran un secreto sagrado entre ellos, nunca dejaba de hacerla temblar. Habían desarrollado su propio lenguaje de miradas y roces casuales. Cuando él le pasaba la sal durante las comidas, sus dedos se demoraban sobre los de ella. Cuando ella le servía café, se inclinaba lo suficiente para que él pudiera oler su perfume a jazmín. Cada toque era una promesa, cada mirada un recordatorio de la pasión que ardía entre ellos. «¿Sabes que me vuelves loco cuando haces eso?», le había susurrado una tarde cuando ella se mordió el labio inferior mientras concentraba en decorar una tarta. «¿Qué cosa?», había preguntado ella con fingida inocencia, repitiendo el gesto a propósito. La mirada que él le dirigió fue tan ardiente que ella sintió que podría combustionar en el acto. «Ven aquí», había gruñido, y cuando ella se acercó, la había alzado para sentarla en la isla de mármol, colocándose entre sus piernas y besándola hasta dejarla sin aliento. Las noches eran su refugio. Después de que todos los empleados se retiraran, se encontraban en los salones privados de la casa principal, donde podían ser ellos mismos sin máscaras ni pretensiones. Alejandro se transformaba en esos momentos íntimos. El empresario despiadado desaparecía para dar lugar al hombre que la amaba con una intensidad que la asustaba y la emocionaba. «Háblame de cuando eras niña», le había pedido una noche mientras estaban acurrucados frente a la chimenea, él acariciando su cabello con movimientos hipnóticos. «¿Por qué quieres saber eso?», había preguntado ella, dibujando círculos perezosos en su pecho.
Porque quiero conocerte completamente, había respondido él, besando la coronilla de su cabeza. Quiero saber todo lo que te hizo ser la mujer extraordinaria que eres. Y ella se lo había contado todo. Los veranos en casa de su abuela, aprendiendo recetas secretas, las navidades humildes pero llenas de amor, los sacrificios que había hecho su familia para que ella pudiera estudiar. Alejandro la había escuchado con una atención tan completa que se sintió como si cada palabra fuera un tesoro para él. Mi abuela solía decir que el amor verdadero no se busca, había murmurado Esperanza contra su pecho, que simplemente llega y te cambia para siempre. Tenía razón, había susurrado él, alzando su barbilla para mirarla a los ojos. Tú llegaste y cambiaste todo. Mi mundo entero gira a tu alrededor ahora. Los besos se habían vuelto más intensos, más desesperados. Las manos de Alejandro exploraban su cuerpo con una reverencia que la hacía sentir como una diosa, pero siempre se detenía antes de cruzar la línea final. Siempre respetaba los límites que ninguno de los dos había verbalizado, pero ambos entendían. Quiero que nuestra primera vez sea perfecta, le había confesado una noche cuando la pasión amenazaba con abrumarlos. Quiero que sea cuando estemos listos para dárnoslo todo, no solo nuestros cuerpos, sino nuestras almas. Durante el día, tenían que ser cuidadosos. Los empleados ya murmuraban lo suficiente, y aunque Alejandro no parecía importarle, Esperanza era consciente de las miradas especulativas y los comentarios susurrados. Don Alejandro está completamente perdido por esa chica, había escuchado que decía uno de los capataces. Nunca lo había visto comportarse así, había respondido otro. Es como si estuviera hechizado. Pero había algo más que rumores. Esperanza había comenzado a notar que Ricardo, el administrador, la observaba con una intensidad incómoda. Siempre parecía estar cerca cuando ella y Alejandro compartían algún momento íntimo, y la forma en que la miraba la hacía sentir como si fuera un problema que necesitaba resolver. «Ten cuidado con Ricardo», le había advertido María una tarde mientras ayudaba en el lavadero. Ese hombre siempre ha tenido demasiada influencia sobre don Alejandro, y no le gusta compartir el poder. «¿Qué quieres decir?», había preguntado Esperanza, aunque algo frío se había instalado en su estómago. Antes de que llegaras, él prácticamente manejaba todos los aspectos de la vida de don Alejandro. Ahora, por primera vez en años, el patrón toma decisiones sin consultarlo. Ricardo no es el tipo de hombre que acepta eso fácilmente. Esa misma noche, Esperanza le había contado a Alejandro sobre su conversación con María. Él se había puesto tenso inmediatamente, sus ojos oscureciéndose con algo peligroso. «¿Te ha molestado de alguna manera?», había preguntado, su voz cargada de una amenaza silenciosa. «No directamente», había respondido ella, «pero me mira de una forma que no me gusta». Alejandro la había atraído hacia él, rodeándola con sus brazos en un gesto protector que la había tranquilizado inmediatamente. «No dejaré que nadie te haga daño», había prometido, y había algo tan feroz en su voz que Esperanza no dudó ni por un segundo que lo decía en serio. «Eres mía para proteger, mía para amar, mía para cuidar». «¿Tuya?», había preguntado ella, aunque la idea de pertenecerle completamente la emocionaba más de lo que debería. «Completamente», había respondido él sin vacilar, «como yo soy completamente tuyo». Una tarde, mientras preparaba mermelada de higos en la cocina, Alejandro había aparecido con una expresión traviesa que inmediatamente puso a Esperanza en alerta. «Prueba esto», había dicho, ofreciéndole una cucharada de mermelada. Cuando ella había abierto la boca para probar, él había aprovechado para robar un beso, lamiendo suavemente la dulzura de sus labios con una sensualidad que la había hecho gemir. «Definitivamente mi sabor favorito», había murmurado contra su boca, y ella se había derretido completamente. «Eres terrible», había protestado débilmente, aunque se había presionado más contra él. «Soy un hombre enamorado», había corregido él, y la honestidad cruda en su voz había hecho que el corazón de Esperanza se detuviera por un momento. «¿Enamorado?», había susurrado ella. «Perdidamente», había confirmado él, sus ojos ardiendo con una intensidad que la había hecho temblar.
Te amo, Esperanza. Te amo con cada fibra de mi ser. Yo también te amo, había susurrado ella, y las palabras habían sonado como un voto sagrado entre ellos, pero mientras se perdían en su amor secreto, no se daban cuenta de que alguien los observaba desde las sombras, alguien que estaba planeando destruir la felicidad que habían encontrado juntos. Ricardo Herrera había tomado una decisión. Si no podía separar a Alejandro de esa mujer por medios sutiles, tendría que recurrir a métodos más drásticos, y ya tenía el plan perfecto para hacerlo. Ricardo Herrera había sido administrador de la Hacienda Mendoza durante 15 años. Había llegado cuando Alejandro era apenas un joven de 23 años que acababa de heredar el imperio familiar tras la muerte de su abuelo. Durante todos esos años, había sido él quien había guiado las decisiones importantes, quien había convertido la finca en el negocio próspero que era hoy. Pero ahora, por primera vez, Alejandro estaba tomando decisiones sin consultarlo. Peor aún, estaba rechazando oportunidades de negocio brillantes porque interferían con el tiempo que quería pasar con esa cocinera. No puedo aceptar la reunión en Madrid la próxima semana, había dicho Alejandro esa mañana, cuando Ricardo le presentó la propuesta de un contrato millonario. Tengo otros compromisos. ¿Qué compromisos pueden ser más importantes que este contrato?, había insistido Ricardo. Alejandro lo había mirado con esos ojos fríos que reservaba para cuando alguien cuestionaba su autoridad. Compromisos personales, había respondido simplemente. Y no es tu lugar cuestionarlos. Ricardo sabía exactamente cuáles eran esos compromisos personales. Había observado cómo Alejandro se escabullía cada noche para encontrarse con Esperanza, cómo pasaba horas en la cocina cuando debería estar atendiendo asuntos importantes, cómo su obsesión por esa mujer estaba afectando su juicio. Era hora de actuar. Esa tarde, mientras Esperanza estaba en el mercado del pueblo comprando ingredientes frescos, Ricardo se dirigió a la cocina con una carpeta bajo el brazo. Había trabajado toda la noche preparando los documentos, asegurándose de que parecieran auténticos, de que contuvieran suficientes detalles reales como para ser creíbles. Con cuidado, colocó los papeles dentro del cajón inferior de la mesa donde Esperanza trabajaba habitualmente, el lugar donde guardaba sus recetas personales y las listas de compras. Se aseguró de que quedaran parcialmente visibles, como si alguien los hubiera escondido a toda prisa. Los documentos eran una obra maestra de manipulación. Contenían referencias a situaciones problemáticas que había que resolver, empleados que se habían vuelto complicaciones y que necesitaban ser manejados de manera discreta. Había fechas que coincidían con las salidas repentinas de varios trabajadores en los últimos años, nombres de personas que ya no trabajaban en la finca y, lo más importante, sugerencias de métodos intimidatorios para mantener la lealtad del personal. Todo estaba redactado de manera ambigua pero siniestra, diseñado para plantar semillas de duda sobre el verdadero carácter de Alejandro. Cuando Esperanza regresó del mercado, encontró a Ricardo esperándola en la cocina con una expresión de preocupación fingida. «Esperanza», dijo con voz grave, «necesito hablar contigo». «¿Ocurre algo?», preguntó ella, dejando las bolsas de compras en la mesa. «He estado pensando en nuestra conversación anterior sobre cómo don Alejandro puede ser intenso», comenzó Ricardo cuidadosamente, «y me preocupa que no entiendas completamente en qué tipo de situación te has metido». «No sé de qué habla», respondió Esperanza, pero algo frío se instaló en su estómago. «Alejandro es un buen hombre», continuó Ricardo, «pero tiene un lado que muy pocas personas conocen, un lado que puede ser peligroso cuando se siente amenazado o cuando alguien sabe demasiado sobre sus asuntos». «Está insinuando algo terrible», dijo Esperanza, su voz temblando ligeramente. «Solo te digo que tengas cuidado», respondió Ricardo, dirigiéndose hacia la puerta, «y que tal vez sería sabio que mantuvieras los ojos abiertos». Después de que se fue, Esperanza se quedó sola en la cocina sintiéndose perturbada por la conversación. Intentó concentrarse en preparar la cena, pero las palabras de Ricardo resonaban en su mente como campanas de alarma. Fue cuando estaba guardando sus recetas personales que los vio.
Los documentos estaban parcialmente ocultos bajo sus papeles, como si alguien los hubiera escondido allí rápidamente. Con manos temblorosas, los sacó y comenzó a leer. Lo que vio la heló hasta los huesos. Había referencias a problemas con empleados que necesitaban ser solucionados permanentemente. Menciones de métodos para asegurar la discreción absoluta de personas que sabían demasiado. Nombres de trabajadores que recordaba haber escuchado mencionar como personas que habían decidido irse súbitamente de la finca. Pero lo que más la aterrorizó fue una nota escrita con la letra inconfundible de Alejandro que decía: «La chica de la cocina está volviéndose un problema. Sabe demasiado y hace demasiadas preguntas. Necesitamos una solución discreta». Esperanza se dejó caer en una silla, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Las palabras de María resonaron en su mente. Don Alejandro es un buen hombre, pero tiene fama de ser muy intenso cuando algo le interesa, y muy posesivo. De repente, todo el comportamiento de Alejandro tomó un matiz siniestro. Su posesividad no era amor, era control. Su intensidad no era pasión, era obsesión peligrosa. La forma en que otros empleados lo trataban con miedo reverencial no era respeto, era terror genuino. Recordó cómo había reaccionado cuando Ricardo hizo aquellos comentarios sobre ella siendo una distracción, la frialdad mortal en su voz cuando había amenazado al administrador. Recordó cómo había prometido que nadie la alejaría de él, como si fuera una posesión en lugar de una persona. «Dios mío», susurró, las manos temblando mientras sostenía los documentos. «¿En qué me he metido?». Esa noche, cuando Alejandro llegó para la cena con esa sonrisa que antes la derretía y ahora la aterrorizaba, Esperanza apenas pudo mirarlo a los ojos. Cada gesto cariñoso, cada caricia suave, se sentía como una amenaza velada. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó él, notando su silencio inusual. «Pareces preocupada». «Solo estoy cansada», mintió, forzando una sonrisa que esperaba fuera convincente. Pero Alejandro la conocía demasiado bien. Se acercó y la tomó suavemente por los hombros, sus ojos oscuros escaneando su rostro con esa intensidad que ahora le parecía amenazante. «¿Segura?», insistió, y aunque su voz era suave, había algo en ella que la hizo estremecerse. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa». «Estoy segura», susurró, aparatando la mirada. Esa noche, por primera vez desde que había comenzado su relación, Esperanza inventó una excusa para no quedarse con él. Necesitaba tiempo para pensar, para entender qué debía hacer con la terrible información que había descubierto. Desde su ventana, observó cómo Alejandro caminaba por los jardines con las manos en los bolsillos, su postura tensa. Incluso a la distancia, podía sentir la frustración que emanaba de él, y eso solo confirmó sus peores temores. No era el hombre tierno y apasionado del que se había enamorado. Era un hombre peligroso, que había ocultado su verdadera naturaleza detrás de una máscara de amor, y ella había caído en su trampa como una ingenua. Esa noche, Esperanza no durmió. En su lugar, comenzó a planear su escape, sabiendo que tenía que alejarse de Alejandro Mendoza antes de que fuera demasiado tarde. Lo que no sabía era que en su oficina, Alejandro también permanecía despierto, sintiendo que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos, pero sin entender qué había causado que la mujer que amaba con toda su alma de repente lo mirara con miedo en lugar de amor. Los siguientes 3 días fueron una tortura para ambos. Esperanza intentaba actuar con normalidad, pero cada sonrisa forzada, cada respuesta evasiva, cada vez que se apartaba de sus caricias, era como un puñal en el corazón de Alejandro. «¿Qué he hecho mal?», le había preguntado la noche anterior, tomando su rostro entre sus manos con esa ternura que antes la derretía y ahora la aterrorizaba. «Por favor, dime qué he hecho para que me mires así. No me miras de ninguna manera», había mentido ella, apartando suavemente sus manos. «Solo estoy cansada». Pero Alejandro no era tonto. Podía sentir cómo ella se alejaba de él, cómo se tensaba cuando la tocaba, cómo evitaba estar a solas con él. Era como si de repente tuviera miedo de él, y eso
lo estaba volviendo loco de desesperación. Esperanza había pasado esos 3 días planeando cuidadosamente su escape. No podía simplemente irse durante el día, porque él notaría inmediatamente su ausencia. Tenía que esperar al momento perfecto, cuando él estuviera lo suficientemente ocupado como para no darse cuenta hasta que fuera demasiado tarde para seguirla. La oportunidad llegó cuando Alejandro recibió una llamada urgente sobre un problema con el ganado en la sección más lejana de la finca. Había salido a caballo con varios de sus hombres antes del amanecer y, según había escuchado, no regresaría hasta bien entrada la noche. Con manos temblorosas, Esperanza empacó sus pocas pertenencias en la misma maleta de cartón con la que había llegado 2 meses atrás. Parecía una vida entera la que había transcurrido desde entonces. Había llegado como una mujer esperanzada en busca de trabajo y se iba como una mujer enamorada pero aterrorizada. Se sentó en la cama que había compartido tantas noches con Alejandro y por un momento casi se convenció de que todo había sido un terrible malentendido. Los recuerdos la abrumaron, la ternura en sus ojos cuando la miraba, la reverencia con que tocaba su piel, las palabras de amor que susurraba contra su cabello en la oscuridad. Pero entonces recordó los documentos, las referencias siniestras a problemas que necesitaban ser resueltos, y la nota con su propia letra que la mencionaba como una amenaza. No podía arriesgarse a esperar para descubrir cuál era el verdadero Alejandro. Con el corazón destrozado, sacó una hoja de papel y comenzó a escribir la carta más difícil de su vida. Alejandro, para cuando leas esto, ya me habré ido. No puedo seguir aquí, no puedo seguir pretendiendo que no sé quién eres realmente. Encontré los documentos sobre los problemas que has resuelto en el pasado, incluyendo la nota sobre mí. Pensé que me amabas, pero ahora entiendo que solo era obsesión. Una obsesión peligrosa que no puedo permitir que continúe. No sé qué les has hecho a los otros empleados que sabían demasiado, pero no voy a esperar a descubrirlo. Por favor, no me busques, no me sigas, déjame ir en paz. Esperanza. Dobló la carta con manos temblorosas y la dejó sobre la almohada donde él solía dormir. Después tomó su maleta y salió de la habitación sin mirar atrás. El camino hasta la estación de autobuses del pueblo nunca le había parecido tan largo. Cada sombra, cada sonido, la hacía saltar, esperando ver aparecer a Alejandro en cualquier momento. Pero llegó sin incidentes. Compró un boleto para la ciudad donde vivían sus padres y se subió al primer autobús disponible. Mientras el vehículo se alejaba de la hacienda, Esperanza presionó su rostro contra la ventana para ver por última vez el lugar donde había conocido el amor más intenso de su vida. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin control, porque aunque estaba huyendo por su seguridad, también estaba dejando atrás la mitad de su corazón. Alejandro regresó a la hacienda cuando el sol ya se había puesto, exhausto después de un día entero lidiando con el ganado enfermo. Todo lo que quería era ver a Esperanza, abrazarla, sentir que el mundo volvía a tener sentido en sus brazos. ¿Dónde está Esperanza?, preguntó a María cuando no la encontró en la cocina. No lo sé, don Alejandro, respondió la mujer evitando su mirada. No la he visto desde esta mañana. Un frío terrible se instaló en el estómago de Alejandro. Subió corriendo las escaleras hacia las habitaciones de Esperanza y cuando abrió la puerta, supo inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. La habitación estaba demasiado vacía, demasiado ordenada. El armario estaba abierto y claramente vaciado, y sobre la cama, como una sentencia de muerte, estaba la carta. Las manos le temblaron mientras la leía, y con cada palabra sentía como si le estuvieran arrancando el corazón del pecho. ¿Documentos? ¿Qué documentos? Una nota sobre ella siendo un problema. Él jamás había escrito algo así. «¡Ricardo!», rugió, su voz resonando por toda la casa. El administrador apareció minutos después, fingiendo sorpresa por la urgencia en su voz. «¿Qué pasa, Alejandro?» «¿Qué le dijiste a Esperanza?», preguntó Alejandro, sus ojos brillando con una furia peligrosa. «¿Qué mentiras le metiste en la cabeza?». «No sé de qué hablas», respondió Ricardo, pero había algo en su expresión que confirmó las sospechas de Alejandro. Sin previo aviso,
Alejandro lo agarró por la camisa y lo estampó contra la pared. «¿Qué le dijiste?», rugió, y por primera vez en 15 años de conocerlo, Ricardo sintió verdadero miedo. Solo le dije que tuviera cuidado», tartamudeó, que no sabía realmente con quién se estaba metiendo. «¿Y qué más?». La voz de Alejandro era mortalmente silenciosa ahora, lo cual era más aterrador que sus gritos. «Nada más, lo juro». Alejandro lo soltó con disgusto y se dirigió hacia la ventana, pasándose las manos por el cabello en un gesto de desesperación total. «Se fue», murmuró más para sí mismo que para Ricardo. «Se fue porque cree que soy un monstruo». «Alejandro, escucha», comenzó Ricardo, pero fue interrumpido por una mirada que habría derretido acero. «Sal de mi vista», dijo Alejandro con voz peligrosamente baja. «Y si descubro que has tenido algo que ver con esto más allá de tus comentarios, te juro que lo lamentarás». Esa noche, Alejandro no durmió. Se quedó sentado en la cama de Esperanza, respirando su perfume que aún impregnaba las sábanas, leyendo una y otra vez la carta que había destrozado su mundo. Por primera vez en su vida, el hombre que lo controlaba todo se sentía completamente impotente. La mujer que amaba con cada fibra de su ser se había ido porque creía que él era capaz de hacerle daño, y él no tenía idea de cómo demostrarle que estaba equivocada. En la casa de sus padres, Esperanza lloraba silenciosamente en su antigua habitación, sintiéndose como si hubiera dejado su alma en aquella hacienda. Su madre la consolaba sin hacer preguntas, pero Esperanza sabía que eventualmente tendría que explicar por qué había regresado con el corazón destrozado. Lo que ninguno de los dos sabía era que Ricardo Herrera ya estaba planeando su siguiente movimiento. Satisfecho de haber logrado separarlos, pero consciente de que necesitaba asegurar su posición antes de que Alejandro descubriera la verdad completa sobre su manipulación. Un mes. Había pasado un mes desde que Esperanza se fue, y Alejandro estaba completamente destruido. Los empleados de la hacienda caminaban en puntas de pie a su alrededor, evitando hacer ruido innecesario. Su temperamento, antes controlado y predecible, se había vuelto errático. Podía pasar horas encerrado en su oficina sin comer o caminar por los campos hasta el amanecer, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. Había perdido peso de manera alarmante. Sus trajes le quedaban holgados, sus ojos tenían ojeras profundas y había desarrollado el hábito de tocarse inconscientemente el bolsillo donde guardaba la carta de Esperanza, como si fuera un talismán doloroso. «Tienes que comer algo», le había dicho María esa mañana, llevándole una bandeja con comida que sabía que él no tocaría. «No puedes seguir así». «No tengo hambre», había respondido él sin levantar la vista de los papeles que tenía frente a él, aunque llevaba mirando la misma página durante una hora. «Don Alejandro», había insistido la mujer con la valentía que da la edad y años de servicio, «esto no es lo que ella habría querido». Esas palabras habían hecho que Alejandro finalmente la mirara, y María se había estremecido al ver el dolor crudo en sus ojos. «Ella me odia», había dicho con una voz tan quebrada que partía el corazón. «Cree que soy un monstruo, María. La mujer que amo con toda mi alma huyó de mí porque piensa que soy capaz de hacerle daño». «¿Y no vas a luchar por ella?», había preguntado María. «¿Vas a permitir que los malentendidos destruyan lo que tenían?». «¿Cómo puedo luchar contra algo que no entiendo?», había respondido Alejandro, levantándose abruptamente y dirigiéndose hacia la ventana. «Habla de documentos que jamás he visto, de una nota que jamás escribí. No sé qué vio, no sé quién le dijo qué, pero el daño está hecho». «Entonces descúbrelo», había dicho María con firmeza. «Eres Alejandro Mendoza. Has construido un imperio investigando, analizando, descubriendo la verdad. ¿Por qué no haces lo mismo con esto?». Esas palabras habían plantado una semilla en la mente de Alejandro. Tenía razón. Se había quedado paralizado por el dolor, pero era hora de actuar como el hombre que realmente era. Esa tarde, registró meticulosamente la habitación de Esperanza, buscando cualquier pista sobre los misteriosos documentos que mencionaba en su carta. No encontró nada, pero algo le decía que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. «Ricardo», llamó a su administrador a la oficina esa noche.
Habían hablado poco desde el día que Esperanza se fue, porque Alejandro no confiaba en sí mismo para mantener la compostura cerca del hombre que había plantado dudas en la mente de la mujer que amaba. «Sí», respondió Ricardo entrando con una expresión cautelosa. «Quiero que me digas exactamente qué le dijiste a Esperanza la última semana que estuvo aquí», dijo Alejandro, su voz peligrosamente calmada. «Cada palabra, cada insinuación, cada comentario. Ya te lo dije, solo le sugerí que tuviera cuidado contigo», respondió Ricardo, pero había algo nervioso en su manera de evitar la mirada directa. «No me mientas», advirtió Alejandro, levantándose lentamente de su silla. «Porque te juro que si descubro que me has estado mintiendo, las consecuencias serán severas». Ricardo se movió incómodamente, y Alejandro notó cómo sus ojos se desviaron involuntariamente hacia un archivo específico en el estante. Era un movimiento casi imperceptible, pero Alejandro había aprendido a leer a las personas durante años de negociaciones. «Puedes irte», dijo finalmente, «pero Ricardo, esto no ha terminado». Después de que el administrador se fue, Alejandro se dirigió directamente al archivo que Ricardo había mirado. Estaba lleno de documentos sobre contratos de personal, nada inusual, pero cuando revisó más cuidadosamente, encontró algo que lo heló hasta los huesos. Borradores de documentos falsos. Papeles que hablaban de problemas con empleados, métodos intimidatorios, situaciones que necesitaban ser resueltas, y lo más devastador de todo, una nota falsificada con su propia letra que decía exactamente lo que Esperanza había mencionado en su carta. «Hijo de perra», murmuró, sintiendo cómo la furia crecía en su pecho como lava ardiente. Ricardo había orquestado todo. Había creado documentos falsos, los había plantado para que Esperanza los encontrara, y luego había reforzado las dudas con sus comentarios venenosos. Todo para separarlos. ¿Pero por qué? La respuesta llegó cuando siguió revisando el archivo. Contratos que Ricardo había estado negociando a sus espaldas, acuerdos que requerían que Alejandro permaneciera soltero para mantener cierta imagen pública, inversores que habían expresado preocupación por su distracción con la cocinera. Ricardo no solo había saboteado su relación por celos o control, lo había hecho por dinero, por contratos millonarios que dependían de que Alejandro siguiera siendo el soltero codiciado y enfocado únicamente en los negocios. «¡Ricardo!», rugió, su voz resonando por toda la casa. El administrador apareció corriendo, alertado por el tono asesino en la voz de su jefe. «¿Qué pasa?», preguntó, pero sus ojos inmediatamente se dirigieron al archivo abierto y su rostro se puso pálido. «¿Creíste que no lo descubriría?», preguntó Alejandro con una voz tan fría que podría haber congelado el infierno. «¿Pensaste que podrías arruinar mi vida y salirte con la tuya?». «Alejandro, puedo explicarlo», comenzó Ricardo, retrocediendo hacia la puerta. «No hay explicación que valga», interrumpió Alejandro, avanzando hacia él con una gracia depredadora. «Por tu culpa, la mujer que amo huyó creyendo que soy un monstruo. Por tu culpa, he estado muriendo lentamente durante un mes. Lo hice por tu bien», se apresuró a decir Ricardo. «Esa mujer te estaba distrayendo, te estaba haciendo perder oportunidades. Esa mujer», dijo Alejandro con voz mortalmente silenciosa, «era lo mejor que me había pasado en la vida. Y tú la destruiste. Los contratos de Sevilla, los inversores de Madrid, todos dependían de que mantuvieras tu imagen de soltero comprometido», explicó Ricardo desesperadamente. «Ibas a perder millones por una simple cocinera». La bofetada que Alejandro le propinó resonó por toda la oficina como un disparo. «Nunca», dijo con voz temblorosa de furia, «vuelvas a referirte a ella de esa manera y nunca vuelvas a pisar mi propiedad». «Alejandro, por favor». «Fuera», rugió. «Tienes una hora para recoger tus cosas y largarte de mi vista, y si alguna vez te acercas a Esperanza, si alguna vez intentas lastimarla de nuevo, te juro que haré que te arrepientas de haber nacido». Esa noche, por primera vez en un mes, Alejandro sintió algo parecido a la esperanza. Tenía las pruebas de la manipulación de Ricardo. Tenía evidencia de que todo había sido una mentira elaborada. Ahora solo tenía que encontrar la forma de llegar hasta Esperanza y demostrarle la verdad. Solo tenía que convencerla de que el hombre que había huido
No era el hombre del que se había enamorado. Solo tenía que recuperar a la mujer que era su vida entera. En su casa familiar, Esperanza se despertó esa noche de un sueño donde Alejandro la besaba como solía hacerlo, donde sus manos la acariciaban con esa reverencia que la hacía sentir como una diosa. Despertó con lágrimas en los ojos y el nombre de él en los labios, preguntándose si alguna vez dejaría de amarlo, incluso sabiendo lo peligroso que era. Al día siguiente del descubrimiento, Alejandro se dirigió hacia el pueblo donde vivían los padres de Esperanza, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. En el asiento del pasajero llevaba una carpeta con todas las evidencias de la manipulación de Ricardo, los borradores de documentos falsos, las copias de los contratos secretos e incluso una grabación que había logrado hacer cuando confrontó al administrador la noche anterior. El viaje de 2 horas se le hizo eterno. Había ensayado 1000 veces lo que le diría. ¿Cómo le explicaría que todo había sido una mentira elaborada? Pero sabía que las palabras no bastarían. Tendría que ganarse de nuevo su confianza, demostrarle que el hombre del que se había enamorado era real. Cuando llegó a la modesta casa de los Morales, su corazón casi se detuvo al ver a Esperanza en el pequeño jardín delantero, regando las flores con la misma gracia que la había cautivado desde el primer día. Estaba más delgada. Tenía ojeras que hablaban de noches sin dormir, pero seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en su vida. Alejandro bajó del coche lentamente, y cuando ella levantó la vista y lo vio, el terror que cruzó por su rostro fue como una puñalada directa en el corazón. «No», susurró Esperanza, dejando caer la regadera. «No puede estar aquí». «Esperanza, por favor», dijo él, levantando las manos en un gesto de paz. «Solo necesito 5 minutos». 5 minutos para explicarte la verdad. «¡Mamá!», gritó ella corriendo hacia la casa. «¡Mamá!». Una mujer mayor apareció en la puerta, evaluando inmediatamente la situación. Cuando vio el estado de pánico de su hija y al hombre elegante parado en su jardín, se colocó protectoramente frente a Esperanza. «Usted debe ser el patrón», dijo con voz firme. «Le agradecería que se fuera. Mi hija no quiere verlo». «Señora Morales», dijo Alejandro con voz suplicante. «Entiendo por qué Esperanza tiene miedo, pero todo ha sido un malentendido terrible. Tengo pruebas de que alguien manipuló la situación para separarnos». «No le crea», gritó Esperanza desde detrás de su madre. «Es mentiroso, es peligroso. Yo vi los documentos con mis propios ojos». «Los documentos eran falsos», dijo Alejandro, sacando la carpeta que llevaba. «Todos falsos, creados por mi administrador para destruir lo que teníamos». «¿Por qué habríamos de creerle?», preguntó la madre de Esperanza. «Porque les he traído las pruebas», respondió él, extendiendo la carpeta hacia ellas. «Los borradores originales con la letra de Ricardo, los contratos que él estaba negociando a mis espaldas, todo». Esperanza miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. «Podría haber falsificado eso también», susurró. «Esperanza», dijo Alejandro, y su voz se quebró ligeramente. «Mírame a los ojos y dime si realmente crees que soy capaz de hacerte daño». «No», respondió ella inmediatamente, «pero ya no sé qué creer. No sé qué es real y qué no». El padre de Esperanza apareció en la puerta, atraído por las voces. Era un hombre trabajador, de manos callosas y ojos inteligentes, que evaluó rápidamente la situación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. «Papá, él es mi antiguo jefe», explicó Esperanza. «Te conté sobre él». «Ah», dijo el hombre, mirando a Alejandro con una mezcla de curiosidad y protectividad, «el que te hizo llorar todas las noches durante un mes». «Señor Morales», dijo Alejandro, dirigiéndose directamente al padre con el respeto que sabía que era importante en una familia como esa. «Amo a su hija más que a mi propia vida. Jamás le haría daño, jamás la lastimaría, pero alguien quiso hacernos creer lo contrario, y tengo las pruebas para demostrarlo». «Las pruebas pueden falsificarse», intervino la madre. «No esta», dijo Alejandro sacando su teléfono. «Esto es una grabación de mi conversación con Ricardo Herrera, el hombre que orquestó todo». Sin esperar permiso, reprodujo la grabación. La voz de Ricardo llenó el pequeño jardín, confesando cómo había creado los documentos falsos,
cómo había manipulado a Esperanza para que los encontrara, todo porque los contratos que estaba negociando dependían de que Alejandro permaneciera soltero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza se había quedado pálida como la cera, una mano presionada contra su boca mientras asimilaba la verdad. Todo era mentira, susurró finalmente. Todo, confirmó Alejandro, acercándose un paso. Los documentos, las insinuaciones, la nota con mi letra, todo fabricado para separarnos. «¿Pero por qué?», preguntó ella, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «¿Por qué haría algo así?». «Por dinero», respondió Alejandro con amargura. «Por contratos millonarios que dependían de que yo mantuviera una imagen de soltero comprometido únicamente con los negocios. Tu amor era una amenaza a sus planes». Esperanza se tambaleó ligeramente y su madre la sostuvo mientras procesaba la magnitud de la traición. «Dios mío», murmuró, yo te dejé, te lastimé. Pensé que eras un monstruo», terminó Alejandro suavemente. «Lo sé, y no te culpo por huir. Cualquier persona sensata habría hecho lo mismo con esa evidencia. Pero te dejé», repitió ella mirándolo con ojos llenos de dolor. «Te hice sufrir por algo que no hiciste». «No», dijo él con firmeza, acercándose otro paso. «Tú fuiste víctima tanto como yo. Ricardo nos manipuló a ambos». Los padres de Esperanza se miraron entre ellos, comunicándose con esa telepatía que desarrollan las parejas después de décadas juntas. «Esperanza», dijo su padre suavemente, «tal vez deberías escuchar lo que tiene que decir». «No sé si puedo», susurró ella. «He pasado un mes convenciéndome de que hice lo correcto, de que era peligroso amarte. No sé cómo volver atrás». «No tienes que volver atrás», dijo Alejandro, y ahora había lágrimas en sus propios ojos. «Solo tienes que decidir si quieres intentar ir hacia adelante, juntos». «¿Cómo puedo confiar de nuevo?», preguntó ella, su voz quebrada. «¿Cómo sé que no habrá más mentiras, más manipulaciones?» «Porque esta vez sabemos a quién vigilar», respondió él. «Porque aprendimos de nuestros errores. Y porque lo que sentimos el uno por el otro es más fuerte que cualquier mentira que alguien pueda inventar». Esperanza lo miró durante un largo momento, buscando en sus ojos alguna señal de engaño, algún indicio de que esto también podría ser una manipulación, pero lo único que vio fue el mismo amor intenso y desesperado que había visto en la hacienda, magnificado ahora por el dolor de la separación. «Te amo», susurró finalmente. «Dios, cómo te amo. Incluso cuando pensaba que eras peligroso, no podía dejar de amarte. Y yo te amo más que a mi propia vida», respondió él, avanzando lentamente hacia ella. «¿Puedes perdonarme por no protegerte mejor? ¿Por no darme cuenta de lo que Ricardo estaba haciendo? ¿Puedes perdonarme por dudar de ti?», preguntó ella a su vez. «Ya te perdoné», dijo él, finalmente lo suficientemente cerca como para tocar su rostro. «Te perdoné en el momento en que leí tu carta». Cuando se besaron en el jardín de sus padres, fue como si el mundo entero suspirara de alivio. Fue un beso lleno de lágrimas y perdón, de dolor superado y amor redescubierto. «Nunca más», murmuró él contra sus labios. «Nunca más permitiré que alguien se interponga entre nosotros. Nunca más dudaré de ti», prometió ella. «Nunca más huiré sin escuchar toda la verdad». Desde la puerta de la casa, los padres de Esperanza observaban la reunión con sonrisas lacrimosas, sabiendo que su hija había encontrado finalmente el amor verdadero que se merecía. Los padres de Esperanza insistieron en que Alejandro se quedara a cenar, una invitación que él aceptó con gratitud y nerviosismo. Era importante para él ganarse el respeto y la aprobación de la familia de la mujer que amaba, especialmente después de todo lo que había pasado. La modesta cocina de los Morales era muy diferente a la elegante mansión de la hacienda, pero había algo reconfortante en su calidez. Esperanza se movía con naturalidad entre su madre y su hermana menor, preparando una cena sencilla pero deliciosa, y Alejandro no podía apartar los ojos de ella. «Cuéntenos sobre usted, señor Mendoza», dijo el padre de Esperanza mientras se sentaban alrededor de la pequeña mesa de madera. «Esperanza nos ha hablado mucho de su hacienda, pero poco sobre el hombre que la dirige». «Papá», murmuró Esperanza sonrojándose. «No, está bien»,
dijo Alejandro, sonriendo genuinamente por primera vez en semanas. Su padre tiene derecho a saber quién soy. Durante la cena, Alejandro habló de su infancia con su abuela, de cómo había heredado la responsabilidad de la hacienda muy joven, de su amor por la tierra y por preservar las tradiciones familiares. Pero sobre todo, habló de cómo Esperanza había cambiado su vida. Antes de conocer a su hija, dijo, mirando directamente a los ojos del padre, mi vida era solo trabajo, la hacienda, los negocios, las ganancias, pero Esperanza me enseñó que una casa no es un hogar sin amor, que el éxito no significa nada si no tienes a alguien con quien compartirlo. ¿Y qué planes tiene para el futuro?, preguntó la madre, con esa perspicacia maternal que va directa al grano. Alejandro miró a Esperanza, quien había estado silenciosa durante la mayor parte de la conversación, observándolo con una mezcla de amor y asombro. Eso depende de Esperanza, respondió honestamente. Si me perdona completamente, si está dispuesta a regresar conmigo, quiero pasar el resto de mi vida demostrándole cuánto la amo. ¿Regresar?, preguntó el padre. ¿Como empleada? No, dijo Alejandro con firmeza. Como mi igual, como mi compañera, como la dueña de mi corazón y de todo lo que poseo. El silencio que siguió fue pesado con significado. Esperanza tenía lágrimas en los ojos, y sus padres se miraron con esa comunicación silenciosa que desarrollan las parejas después de años juntos. «Necesito caminar», dijo Esperanza finalmente, levantándose de la mesa. «¿Me acompañas?» Alejandro asintió inmediatamente, siguiéndola hacia el pequeño jardín trasero donde las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. «No puedo creer que sea real», murmuró ella cuando estuvieron solos. «Durante semanas me convencí de que había soñado todo lo bueno entre nosotros, que solo había sido manipulación desde el principio. ¿Y ahora qué crees?», preguntó él, manteniéndose a una distancia respetuosa. «Ahora creo que fui una tonta», respondió ella girándose para mirarlo. «Debería haberte confrontado directamente. Debería haber confiado en lo que sentía aquí». Se llevó una mano al corazón. «No fuiste tonta», dijo él suavemente. «Ricardo fue muy hábil. Los documentos parecían auténticos, las evidencias eran convincentes. Cualquiera habría llegado a las mismas conclusiones. Pero tú no habrías huido», dijo ella. «Tú habrías luchado por nosotros». «No lo sabemos», respondió él honestamente. «Nunca he estado en una situación como esa, pero sí sé que no quiero volver a sentir lo que sentí cuando leí tu carta». Esperanza se acercó a él lentamente, alzando una mano para tocar su mejilla. Él se inclinó hacia su toque, como una planta hacia el sol. «Estás más delgado», observó con preocupación. «¿Has estado comiendo?» «No mucho», admitió él. «La comida no tenía sabor sin ti preparándola». «Alejandro», susurró su nombre como una caricia. «Lo siento tanto. Siento haber dudado de ti. Siento haberte hecho sufrir». «Ya no importa», dijo él cubriendo su mano con la suya. «Lo único que importa es si estás dispuesta a intentarlo de nuevo». En lugar de responder con palabras, Esperanza se alzó en puntas de pie y lo besó. Fue un beso diferente a todos los que habían compartido antes, cargado de perdón y nuevos comienzos, de promesas silenciosas y amor redescubierto. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Regresa conmigo», susurró él contra su frente. «No como empleada, sino como mi igual. Casémonos, Esperanza. Hagamos de la hacienda nuestro hogar». «¿Me estás pidiendo matrimonio en el jardín trasero de mis padres?», preguntó ella con una sonrisa a través de las lágrimas. «Te estoy pidiendo matrimonio en el lugar donde recuperé mi vida», corrigió él. «Y si dices que sí, mañana mismo compro el anillo más hermoso que pueda encontrar». «No necesito un anillo caro», dijo ella, riéndose suavemente. «Solo te necesito a ti». «¿Eso es un sí?», preguntó él, su voz cargada de esperanza. «Es un sí», susurró ella, y cuando él la levantó del suelo y la hizo girar bajo las estrellas, ambos sabían que habían superado la prueba más difícil que el amor podía enfrentar. Esa noche, Alejandro durmió en el sofá de la sala de los Morales, insistiendo en que quería hacer las cosas correctamente. Pero antes de retirarse, había tenido una conversación privada con el padre de Esperanza. «Quiero su bendición», había dicho Alejandro.
Sé que no la merezco después de lo que pasó, pero amo a su hija más que a mi propia vida, y haré cualquier cosa para hacerla feliz. ¿Cualquier cosa?, había preguntado el hombre mayor. Cualquier cosa, había confirmado Alejandro sin vacilar. Entonces cuídela, había dicho el padre simplemente. Protégela, respétela, y nunca permita que nadie vuelva a lastimar su corazón. Lo prometo, había jurado Alejandro, y ambos hombres sabían que era un voto sagrado. A la mañana siguiente, cuando Esperanza bajó a la cocina, encontró a Alejandro ayudando a su madre a preparar el desayuno, con las mangas remangadas y una sonrisa más genuina de la que había visto en meses. «Buenos días, mi amor», dijo cuando la vio, y la forma natural en que las palabras fluyeron de sus labios hizo que el corazón de Esperanza se llenara de una felicidad tan pura que pensó que podría flotar. «Buenos días», respondió ella, acercándose para robar un beso rápido que hizo sonreír a su madre. «¿Listos para regresar a casa?», preguntó él. «Listos», confirmó ella, porque por primera vez en semanas sabía con certeza absoluta que su hogar no era un lugar, sino el hombre que estaba parado frente a ella con amor infinito en los ojos. 3 meses después de su reconciliación, la vida en la hacienda había encontrado un nuevo ritmo de felicidad. Esperanza había regresado no como empleada, sino como la futura señora de la casa. Un cambio que había sido recibido con alegría genuina por todo el personal. María, especialmente, no podía ocultar su satisfacción al ver a su patrón sonreír de nuevo. «Sabía que regresarías», le había dicho la primera noche. «Un amor como el de ustedes no se destruye fácilmente». Durante esos meses, Alejandro había sido incansable en su esfuerzo por demostrarle su amor. Cada mañana llegaba con flores frescas del jardín. Cada tarde inventaba excusas para estar cerca mientras ella cocinaba. Y cada noche le susurraba palabras de amor que la hacían derretirse. Pero había algo más en sus ojos últimamente. Una especie de nerviosismo emocionado que Esperanza no podía descifrar. Alejandro parecía estar planeando algo, y aunque había intentado sonsacar la información, él se limitaba a sonreír misteriosamente y cambiar de tema. «¿Qué estás tramando?», le había preguntado esa mañana mientras desayunaban en la terraza que daba a los campos de girasoles. «¿Yo? Nada», había respondido él con esa sonrisa que la volvía loca. «¿Por qué piensas que estoy tramando algo?». «Porque te conozco», había dicho ella, acercándose para sentarse en su regazo. «Y porque has estado actuando extraño toda la semana». Alejandro la había rodeado con sus brazos, inhalando el aroma a jazmín de su cabello que tanto lo tranquilizaba. «Solo estoy feliz», había murmurado contra su cuello. «¿Es un crimen estar feliz?». Pero Esperanza sabía que había algo más. Lo había visto salir varias veces hacia el pueblo sin explicación. Había interceptado llamadas misteriosas que él cortaba cuando ella entraba en la habitación, y había notado cómo varios empleados la miraban con sonrisas cómplices. La verdad era que Alejandro llevaba semanas planeando la propuesta de matrimonio perfecta. Había contratado secretamente a los mejores artesanos de la región para crear un anillo único, una esmeralda del color exacto de los ojos de Esperanza, rodeada de pequeños diamantes que captaban la luz como estrellas. Pero más importante que el anillo era el momento. Quería que fuera perfecto, memorable, algo que ella pudiera contar a sus nietos algún día. Había considerado y descartado docenas de ideas: una cena elegante bajo las estrellas, una escapada romántica a París, incluso una propuesta durante uno de los festivales del pueblo. Pero nada se sentía correcto, hasta que esa tarde, mientras observaba a Esperanza trabajar en el huerto que habían plantado juntos, lo supo. La propuesta tenía que ser allí, en el lugar donde habían comenzado a conocerse realmente, rodeados de las cosas que habían crecido con su amor. «¿Te gustaría dar un paseo después de la cena?», le preguntó cuando ella entró a la cocina con una canasta llena de tomates y hierbas frescas. «Por supuesto», respondió ella, notando algo diferente en su voz. «¿A dónde?». «Es una sorpresa», dijo él, besando su mejilla. «Pero ponte algo especial». Esperanza lo miró con suspicacia, pero la emoción en sus ojos la tranquilizó. Fuera lo que fuera que Alejandro estaba planeando, era algo bueno. Esa noche,
Después de una cena íntima en la terraza, Alejandro la guió hacia el huerto. Esperanza se había puesto su vestido favorito, uno de color crema que él le había regalado, y cuando vio lo que la esperaba, se quedó sin aliento. Todo el huerto estaba iluminado con cientos de luces pequeñas que colgaban de los árboles como estrellas caídas. El camino hacia el centro estaba marcado con pétalos de rosa, y en el corazón del jardín había una mesa pequeña con champán y el postre favorito de Esperanza, flan de vainilla con caramelo. Alejandro, susurró, llevándose una mano al corazón. «Esto es hermoso». «Aún no has visto todo», dijo él, tomando su mano para guiarla hacia el centro del jardín. Cuando llegaron a la mesa, Alejandro se detuvo y se giró hacia ella. En la luz suave de las luces, se veía nervioso pero determinado, y Esperanza sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. «Esperanza», comenzó, su voz ligeramente temblorosa. «Hace exactamente un año que llegaste a mi vida y lo cambiaste todo». «Alejandro», murmuró ella, porque sabía lo que estaba pasando. «Déjame terminar», dijo él suavemente, y lentamente se arrodilló frente a ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza inmediatamente. «Antes de conocerte vivía pero no estaba vivo», continuó él, sacando una pequeña caja de terciopelo. «Tenía éxito, dinero, poder, pero no tenía lo único que realmente importa, amor verdadero». Abrió la caja, revelando el anillo más hermoso que Esperanza había visto jamás. La esmeralda captaba la luz de las luces como si tuviera fuego interno, y los diamantes que la rodeaban parecían estrellas en miniatura. «Tú me enseñaste la diferencia entre existir y vivir», continuó Alejandro, su voz cargada de emoción. «Me enseñaste que un hogar no son las paredes o los muebles, sino el corazón de la persona que amas. Me enseñaste que el amor verdadero no es posesión, sino protección, cuidado, respeto». «Alejandro», susurró ella, llorando abiertamente ahora. «Te amo con cada fibra de mi ser», dijo él, tomando su mano libre. «Te amo por tu bondad, por tu fuerza, por la forma en que haces que todo lo ordinario se vuelva extraordinario. Te amo por cómo cuidas a todos los que te rodean, por cómo me ves no como el empresario despiadado que el mundo ve, sino como el hombre que realmente soy en mi corazón». Se detuvo un momento para controlar su propia emoción antes de continuar. «Esperanza Morales, ¿me harías el honor de ser mi esposa? ¿Compartirías conmigo no solo esta vida, sino todas las vidas que puedan venir después? ¿Me permitirías amarte, protegerte y hacerte feliz todos los días que me queden por vivir?» «Sí», susurró ella inmediatamente, las palabras apenas audibles a través de las lágrimas. «Sí, sí, 1000 veces sí». Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo, encajó perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella. Y cuando la alzó del suelo para besarla, Esperanza supo que este era el momento que recordaría por el resto de su vida, el momento en que el hombre que amaba le prometió una eternidad de felicidad. «Te amo», murmuró él contra sus labios. «Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». «Y yo te amo a ti», respondió ella, observando cómo el anillo brillaba en su mano. «Para siempre». Esa noche, bajo las estrellas y rodeados del aroma de las hierbas que habían plantado juntos, Alejandro y Esperanza celebraron su compromiso con champán y promesas susurradas de amor eterno. Cuando finalmente regresaron a la casa, encontraron a todo el personal esperándolos con sonrisas y aplausos. María tenía lágrimas en los ojos, e incluso los hombres más rudos del campo sonreían con aprobación. «Por los futuros señores Mendoza», gritó uno de los capataces, y el brindis que siguió resonó por toda la hacienda como una promesa de felicidad futura. Esa noche, Esperanza se durmió en los brazos de Alejandro, mirando cómo su anillo de compromiso captaba la luz de la luna. En pocas semanas sería su esposa, y pasarían el resto de sus vidas amándose con la intensidad que solo conocen quienes han luchado por su amor y lo han recuperado contra todas las probabilidades. 2 años después, el amanecer de primavera pintaba los campos de la hacienda Mendoza con tonos dorados, mientras Esperanza despertaba lentamente, envuelta en los brazos protectores de su esposo. Su barriga redondeada,
Ya de 8 meses, se movía suavemente con las pataditas de los gemelos que esperaban. «Buenos días, mi amor», murmuró Alejandro contra su cuello, su mano acariciando tiernamente su vientre. «¿Cómo se sienten mis pequeños campeones esta mañana?» «Muy activos», respondió Esperanza con una sonrisa, girándose en sus brazos para mirarlo. Después de 2 años de matrimonio, seguía emocionándose cada mañana al ver esos ojos oscuros llenos de amor al abrirse. «Como su madre», bromeó él, besando su frente con esa reverencia que nunca había perdido. Siempre moviéndose, siempre llena de vida. La boda había sido exactamente lo que habían soñado. Una celebración íntima en los jardines de la hacienda, con la familia humilde de Esperanza mezclándose naturalmente con los invitados importantes de Alejandro. Él había llorado cuando la vio caminar hacia el altar del brazo de su padre, radiante en un vestido sencillo, pero elegante, que había pertenecido a su abuela. «Eres la mujer más hermosa del mundo», le había susurrado cuando llegó a su lado, y las palabras habían sonado como un voto sagrado. Los meses que siguieron habían sido los más felices de sus vidas. Alejandro había reformado y ampliado la cocina de la casa principal según los sueños de Esperanza, convirtiéndola en el corazón cálido de su hogar. Habían viajado juntos por España durante su luna de miel, pero ambos habían suspirado de alivio al regresar a su hacienda, porque allí era donde realmente pertenecían. Cuando descubrieron que esperaban gemelos, Alejandro se había vuelto incluso más protector, si eso era posible. Insistía en ayudarla con todo, desde las tareas más simples hasta cargar cualquier cosa que pesara más de un libro. «Mis hijos van a crecer pensando que su madre puede volar», bromeaba cada vez que ella protestaba por sus cuidados excesivos, pero sus ojos brillaban con tanto amor que Esperanza se derretía cada vez. Esa mañana, como todas las anteriores, Alejandro se levantó primero para traerle el desayuno a la cama. Había desarrollado la costumbre de preparar personalmente su café con leche y una selección de dulces diferentes cada día, porque sabía que los antojos del embarazo la hacían desear cosas distintas constantemente. «Hoy tengo antojo de tu famosa tarta de limón», le había dicho la noche anterior. Y por supuesto, cuando regresó con la bandeja, allí estaba una porción perfecta junto con frutas frescas y el té de hierbas que le gustaba por las mañanas. «Eres imposible», murmuró ella, pero sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. Las hormonas del embarazo la tenían más emotiva de lo usual, y Alejandro había aprendido a reconocer cada una de sus expresiones. «¿Lágrimas felices? ¿O necesitas que vaya a buscar más helado de vainilla?», preguntó con esa sonrisa que seguía haciéndola temblar después de todos estos meses. «Felices», confirmó ella, alzándose para besarlo. «Siempre felices contigo». Después del desayuno, como habían hecho cada mañana durante el último mes, caminaron lentamente hacia el huerto donde todo había comenzado. El doctor había dicho que el ejercicio suave era bueno para ella y los bebés, y Alejandro había convertido esos paseos matutinos en su momento favorito del día. «¿Recuerdas cuando me dijiste que querías sentirte importante para alguien?», le preguntó mientras se sentaban en el banco que había mandado instalar especialmente para ella. «Por supuesto», respondió Esperanza acariciando su barriga cuando uno de los bebés le dio una patada especialmente fuerte. «Quiero que sepas que no solo eres importante para mí», dijo él, cubriendo sus manos con las suyas sobre su vientre. «Eres esencial. Eres mi vida entera, mi razón para respirar, mi hogar». «Alejandro», susurró ella, emocionada como siempre por la intensidad de sus declaraciones, «que estos 2 pequeños van a tener la madre más extraordinaria del mundo», continuó él besando su mejilla. «Van a crecer rodeados del mismo amor que tú me has dado. Van a aprender de tu bondad, tu fuerza, tu gracia. Van a tener el padre más maravilloso también», respondió ella. «Van a aprender de tu protección, tu dedicación, tu forma de amar sin reservas». Se quedaron así durante un rato, disfrutando de la paz de la mañana y la sensación de sus bebés moviéndose activamente. Era en momentos como este, cuando Esperanza se maravillaba de lo perfecta que había resultado su vida, de cómo el amor había triunfado sobre todos los obstáculos. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Alejandro de repente, con esa sonrisa misteriosa que ella conocía tan bien.
Martes, respondió ella confundida. Hace exactamente 3 años que llegaste a mi vida, dijo él, y su voz se cargó de emoción. 3 años desde que bajaste de ese autobús con tu maleta de cartón y cambiaste mi mundo para siempre. Esperanza sintió que las lágrimas llenaban sus ojos nuevamente. 3 años, repitió suavemente. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí? No, admitió él, pero sabía desde el primer día que eras especial. Sabía que habías llegado para cambiarlo todo. Y tú sabías que te amaría perdidamente, añadió ella con una sonrisa. Esperaba, corrigió él, besando sus labios suavemente. Esperaba con cada fibra de mi ser. Esa tarde, mientras Esperanza descansaba en el salón principal leyendo un libro sobre crianza de gemelos, sintió las primeras contracciones. Primero fueron suaves, casi imperceptibles, pero gradualmente se intensificaron hasta que supo que era el momento. «Alejandro», llamó con voz tranquila pero firme. Él apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando esa llamada durante semanas. «¿Es hora?», preguntó, y aunque intentaba mantener la calma, podía ver el nerviosismo y la emoción luchando en sus ojos. «Es hora», confirmó ella, tomando su mano. El viaje al hospital fue un borrón de nervios y emoción. Alejandro conducía con cuidado extremo mientras hablaba constantemente, más para calmarse a sí mismo que a ella, sobre lo bien que iba a salir todo, sobre lo emocionado que estaba de conocer finalmente a sus hijos. «Van a ser perfectos», repetía, «como su madre». 8 horas después, cuando el médico colocó a los gemelos en los brazos de Alejandro por primera vez, las lágrimas rodaron por su rostro sin control. Eran pequeños y perfectos, con el cabello oscuro de su padre y los ojos que prometían ser del color miel de su madre. «Son hermosos», susurró acercándose a la cama donde Esperanza descansaba, agotada pero radiante. «Mira lo que hemos creado». «Nuestros milagros», murmuró ella, observando cómo Alejandro sostenía a sus hijos con una reverencia que hablaba de amor infinito. «Te amo», le dijo él, inclinándose para besarla. «Te amo más de lo que creía posible. Gracias por darme una familia, un hogar, una vida que vale la pena vivir. Y yo te amo a ti», respondió ella. «Gracias por enseñarme que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él, que puede superar cualquier obstáculo». Mientras observaba a su esposo susurrando palabras de amor a sus hijos recién nacidos, Esperanza supo que su historia había llegado al mejor final posible. No había sido fácil. Habían enfrentado malentendidos y manipulaciones, habían dudado y se habían lastimado, pero su amor había sido más fuerte que todo. Y ahí, en esa habitación de hospital llena de amor y nuevas promesas, comenzaba el siguiente capítulo de sus vidas. Una historia de familia, de amor que crece y se multiplica, de felicidad construida día a día con paciencia, dedicación y la certeza de que habían encontrado en el otro su alma gemela. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.